Entonces, correcto, ¿no? Entonces tenemos cuál es la presión parcial del cloro gaseoso en un matraz que contiene 28 gramos de nitrógeno y 142 gramos de cloro, ¿no? Entonces aquí el- nos están dando la masa de cada uno de los gases y nos están dando la presión total y la temperatura, ¿no? La temperatura es una propiedad intensiva. Ahora, vamos a recordar la ley de Dalton. O sea, recuerden que la ley de Dalton, a una presión y una temperatura constante, la presión total va a ser igual a la presión de cada uno de los gases que cada uno de los gases tendría si ocupara el mismo volumen. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo tengo 28 gramos de nitrógeno y 142 gramos de cloro. Yo puedo calcular con ese los moles a partir del peso molecular, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí yo he calculado eh, los moles de nitrógeno, en este caso entonces divido 28 gramos, que es lo que tengo, para 28 gramos mol, que es lo que pesa el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno molecular, el nitrógeno gaseoso. Porque el peso atómico, es decir, de un átomo de nitrógeno es de 14, ¿ok? Como el nitrógeno es un gas diatómico, es decir, que cada molécula de gas está compuesta por dos átomos, entonces yo multiplico el peso atómico por 2, ¿ok? Entonces el peso molecular va a ser 2 por 14, es decir, 28 gramos mol. Y bueno, me sale como respuesta un mol. Lo mismo hago para el cloro, 142 gramos dividido para 70 gramos mol. Y en total tengo 2.029 moles. Ya, como el cloro también es un gas diatómico, ¿no? Entonces el peso atómico del cloro es 35, entonces es decir que el peso molecular del cloro gaseoso va a ser 2 por 35, es decir 70. Que luego yo voy a calcular los moles totales, que va a ser igual a la suma de cada uno de los moles, y voy a sacar la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es el número de moles de cierto gas sobre los moles totales, ¿no? Y también podría yo calcular el porcentaje molar, ¿no? Que sería la fracción molar por 100, para expresarlo en términos de porcentaje. ¿Ok? Entonces, yo voy a ocupar esta fórmula de acá, esta de aquí, ¿no? Que es que nos dice que la presión parcial de un gas va a ser igual a la fracción parcial, a la fracción molar de ese gas por la presión total. Entonces, como yo he calculado la presión, ¿dónde está? Como yo he calculado la fracción molar del cloro, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, tengo yo que la fracción molar va a ser igual a los moles del cloro, que es 2.029, sobre los moles totales, que yo también hallé al sacar los moles de cada uno y sumarlos, y me sale 0.67. Entonces yo voy a aplicar la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿no? Aquí está un poco despejado y ahí aquí también está la fórmula, que es la presión parcial del gas, del cloro, va a ser igual a la fracción molar por la presión total, que serían 6 atmósferas, y como resultado yo obtengo 4.02 atmósferas. Fácil, ¿no? O difícil. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Hola? No sé si se entendió todo. Ya, muy bien. Ya me dicen nomás porque yo... Y no sé si me perdieron ustedes. ¿Dónde está? Ya. Ah, Nicole, ya viniste, ya estás aquí. Muy bien, hola. Ah, sí. Y ahora... Ya. Entonces, listo. Vamos a leer el siguiente enunciado entonces, Nicole, ya que estás por aquí. Ya. El óxido producido por la descomposición de clorato de potasio sólido se le recoge haciendo burbujear sobre agua. El volumen de oxígeno recogido, es de 120 litros de 24 grados centígrados y 762 milímetros de mercurio. Em, Eso de ahí significa Bebé, presión de vapor. es presión de vapor, que H2O es de 24 grados centígrados. No. Presión de vapor del agua es 24 grados centígrados y es igual a
22.4 torriceles. Calcule la masa de O2 recogida. ¿Ya? ¿No? Sí, exacto. Muy bien. Gracias, Nicole. Es la masa de oxígeno. PV H2O 24 grados centígrados significa la presión de vapor del agua a esa temperatura. Para cada temperatura va a haber una presión de vapor diferente. Y en este caso es 22.4 torricelis. Un torriceli, ya lo vimos, ¿no? Un torriceli es lo mismo que un milímetro de mercurio. Entonces nos pide calcular la cantidad de oxígeno. Aquí tenemos un esquema, ¿no? En donde cómo se daría la reacción química, no en el laboratorio. Entonces aquí tenemos clorato de potasio y al calentar el clorato de potasio se va a escindir en cloruro de potasio y oxígeno. Ese oxígeno nosotros le transportamos por un tubito y le hacemos burbujear, por ejemplo en un tubo de ensayo como este que está aquí con agua. Entonces yo voy a recoger el oxígeno en esta parte de aquí. No se me va a ir a ningún lado más. Va a venir acá el oxígeno. Pero yo al tener agua, yo voy a tener una humedad. Algo que se llama humedad. ¿Ya? En este caso, como yo estoy recogiendo, es decir, si se dan cuenta, aquí el oxígeno está atravesando aquí el agua, está burbujeando. Entonces yo voy a tener un porcentaje de humedad relativa del 100%. ¿Ya? ¿Qué es la presión de vapor? No en términos de definición. Ya, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una laguna, las moléculas del agua que se encuentran ahí están moviéndose, ¿ya? Y bueno, a veces en esos choques que haya, muchas veces a lo mejor chocan unas más con otras y van a aumentar su energía cinética. Al aumentar su energía cinética, van a querer pasar de un estado de menor energía a un estado de mayor energía. Entonces, es decir, van a querer pasar de líquido a estado gaseoso. Y de hecho, de vez en cuando moléculas van a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y también va a haber moléculas que pasen de estado gaseoso a estado líquido. La presión que ejercen las moléculas al querer pasar de estado líquido a estado gaseoso se va a llamar presión de vapor. Y la presión de vapor, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, perdón, estoy mal dormido. Cuando nosotros llegamos al punto de ebullición del agua, que por ejemplo en la playa a una atmósfera es de 100 grados centígrados, cuando nosotros llegamos a 100 grados centígrados, el punto de ebullición, la presión de vapor del agua va a igualarse a la presión atmosférica. ¿Okay? Es decir que, por ejemplo, a una atmósfera, la presión si yo llevo yo caliento mi mezcla a 100 grados centígrados, la presión va a estar 100% de humedad y la presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica. Y es decir, las moléculas van a estar pasando así, van a querer pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, pero súper rápido. ¿Okay? Entonces la presión de vapor. Ahora, la presión de vapor nos ayuda a tener una idea de la presión parcial del agua en una mezcla, ¿no? Con humedad. Por ejemplo, si la mezcla tiene un porcentaje de humedad del 100%, entonces el agua que se encuentra ahí, la presión parcial del agua va a ser igual a la presión de vapor del agua a esa temperatura. La fórmula sería, bueno, la fórmula en realidad sería, bueno, no la tengo aquí, pero la fórmula en realidad, déjenme ver si está por aquí, no les he puesto. La presión parcial del agua se calcula multiplicando el porcentaje de humedad por la presión de vapor de agua. ¿Okay? En este caso, como es 100%, entonces sería 100% por, en este caso, sería 100% por 22.4 torriceles y dividido para 100. ¿No? Si por ejemplo, digamos, yo tengo un porcentaje de humedad del 50%, sería 50% por 22.4 torriceles dividido para 100, que sería la mitad, ¿no? Sería 11.2 torriceles. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Ya. Ahora, ¿a qué será igual la presión de vapor de agua
a 100 grados centígrados. Si decimos que una atmósfera es el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua a una atmósfera. ¿A qué va a ser igual la presión de vapor del agua a esas condiciones? Fer. ¿A una atmósfera? Sí, exacto, a una atmósfera. Muy bien. No sé si está entendido. Entonces yo voy a comenzar por eso, ¿no? Yo voy a calcular primero la presión parcial del agua, del vapor de agua. Entonces, como es 100%, entonces sería 100 por la presión parcial del agua sobre 100, que es lo mismo, ¿no? Por la presión de vapor de agua, que sería 22.4 milímetros de mercurio. Un torricelli es lo mismo que un milímetro de mercurio. Y yo voy a aplicar la ley de Dalton, ¿no? Entonces la ley de Dalton me dice que si aquí yo tengo una mezcla de gases, la presión parcial, la suma de las presiones parciales me va a dar la presión total, que es la que me dan, ¿no? Me dan la presión total. Yo tengo una presión total, creo que aquí me dice 762 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces la presión total va a ser 762 milímetros de mercurio, y yo por ende voy a despejar la presión parcial del oxígeno, porque yo ya tengo la del agua gracias a la presión de vapor y el porcentaje de humedad, y yo ya tengo la presión total. Despejo la presión parcial del oxígeno, es decir, va a ser la resta entre la presión total y la presión parcial del agua, y yo voy a tener que 762 menos 22.4 va a ser igual a 739.6 milímetros de mercurio. En la atmósfera 0.973 atmósferas. Pero eso no es lo que me está pidiendo. El enunciado me está pidiendo qué cantidad de masa yo he recogido después de mi reacción. Entonces yo voy a despejar, voy a utilizar mi ecuación de gases ideales. Y yo voy a utilizar la ecuación del peso molecular. El peso molecular es igual a la masa sobre los moles. Entonces yo voy a despejar los moles. ¿A qué sería igual los moles despejando el peso molecular, Nicole? Los moles despejando el peso molecular sería... Ajá, despejando los moles de la fórmula del peso molecular. O sea, no te entendí la pregunta. ¿Perdón? Ah, los moles del peso molecular, entonces sería igual a la masa sobre peso molecular. ¿O a qué te refieres? Sí, exacto, muy bien, a eso. Ya, muy bien, Nicole. Y entonces, como es eso obtengo yo del peso molecular, reemplazo aquí en los moles, ¿no? Entonces, en vez de los moles, voy a poner masa sobre el peso molecular, ¿ok? Y yo voy a despejar la masa, porque recuerden, lo que me está pidiendo a mí es el porcentaje, es la cantidad de masa. Esta es una opción. Yo también podría, por ejemplo, calcular primero los moles, y una vez que tengo los moles, ahí se transforma con el peso molecular a una masa. ¿Ya? Entonces aquí yo he querido ahorrarme el cálculo que no me están pidiendo los moles, entonces he decidido meter de una vez la conversión aquí en la fórmula de gases ideales. Y despejo la masa. La masa despejando de aquí, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y yo reemplazo. La presión, yo voy a utilizar, ¿qué presión voy a utilizar? La presión de oxígeno, ¿ok? Entonces la presión del oxígeno es la presión que yo acabo de hallar, que es 0.973 atmósferas. Ahora sí tiene que estar en atmósferas porque la constante es atmósferas, ¿ok? Multiplico por el volumen me lo dan como dato, nos dice 128 mililitros, el volumen de oxígeno recogido. Entonces 0.128 litros, he transformado en litros, por el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos mol. No, el oxígeno también es diatómico, entonces el peso molecular es 2 por el peso atómico, es decir, 2 por 16. Y la temperatura que me dan, ¿no? Que dice a 24 grados centígrados. Resuelvo, meto en la calculadora, plim, 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 y yo obtení como resultado 0.164 gramos. ¿Ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Fer? No. No, yo respondí. Ah, perdón. Fer, gracias por responder. Nicole. No, ninguna. Ya, perdón. Me suenan un poquito parecidas, pero me falta afinar el oído. ¿Ok? Vamos a leer el siguiente enunciado, Nicole. No, Fer. Te toca Fer, ¿verdad? Vamos a ver. Ya. En la fabricación de ácido clorhídrico se obtiene un gas que contiene 25% de HCl y 75% de aire en volumen. Este gas se pasa a través de un sistema de absorción en el cual se separa 28% de HCl. El gas entra en el sistema de 88 grados centígrados y 743 milímetros de mercurio y sale 48 grados centígrados y 738 milímetros de mercurio. Calcular. A. El volumen de gas que sale por cada 100 litros y que entran en el aparato de absorción. B. El tanto por ciento de volumen en los gases que salen en el aparato de absorción. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Fer. Entonces tenemos, ¿no? Un problema hipotético, ¿no? Por ejemplo, un problema en una fábrica de ácido clorhídrico, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los productos, de la mejor de la reacción para obtener ácido clorhídrico, a lo mejor es obtener ácido clorhídrico, pero también tenemos otros subproductos que no deseamos. Por ejemplo, puede ser aire, ¿ok? Entonces, bueno, esa mezcla que obtenemos la queremos purificar. Entonces nos dicen que las metemos en un aparato de absorción que es específico, bueno, me imagino, para el ácido clorhídrico, porque solo me va a absorber ácido clorhídrico, no me va a absorber aire, va a ser muy específico. A lo mejor tiene ahí una malla que es específica que solo permite pasar las moléculas de ácido clorhídrico. Ahora, entonces llega mi mezcla a la máquina de absorción y dice que me absorbe de la cantidad de ácido clorhídrico que yo tengo, me absorbe el 98% de ácido clorhídrico. ¿Okay? No me absorbe el 98% de mezcla. Es decir, que no me va a absorber, por ejemplo, de los 100 litros, porque me dice el volumen de gas que entra por cada 100 litros. Es decir, que de los 100 litros no me va a absorber el 98% de estos 100 litros, sino el 98% del 25% de estos 100 litros. Es decir, el 98% de los 25 litros. Porque recuerden que si yo tengo una mezcla en porcentaje en volumen, es como digo que yo tenga la fracción molar, ¿no? De la fracción molar del ácido clorhídrico va a ser 0.25 y del aire 0.75. Okay, entonces lo que va a absorber la máquina no va a ser aire, sino solamente ácido clorhídrico. Y el resultado va a salir a unas ciertas condiciones, ¿no? Se van a guardar, se van a separar por aquí. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Cómo creen que resolvamos este ejercicio? Porque miren, nos dice, calculemos el volumen de gas que sale por cada 100 litros que entran en el aparato de absorción. ¿Ok? Y nos dice también calcular el tanto por ciento en volumen de los gases que salen del aparato de absorción. Ahora, yo aquí tengo, mi mezcla va a tener una cierta cantidad de moles, ¿ya? Y yo estoy absorbiendo otra cierta cantidad de moles. Por lo tanto, van a salir una cantidad menos de moles de las que entraron, ¿no? Porque yo le estoy absorbiendo durante el proceso, estoy quitando moles. Por lo tanto, estos moles van a ocupar un volumen a estas condiciones, ¿ok? Que no van a ser los mismos que si los moles no hubiesen cambiado, ¿no? Porque estas condiciones son diferentes a las iniciales, que no van a ser las mismas, ¿ok? Entonces yo voy a empezar por calcular los moles que yo tengo en mi mezcla al entrar. Voy a calcular los moles que absorbe el aparato de absorción y voy a calcular entonces por diferencia las moles que salen de mi aparato de absorción.
Que de esta manera vamos a resolver este ejercicio, porque recuerden que el volumen y los moles están directamente eh, ¿cómo era? Correlacionados, ¿no? Tienen relacionados, ¿ok? Es decir, que si es que yo añado a una mezcla moles, yo voy a aumentar el volumen, ¿ya? Y si no aumento el volumen, ¿qué va a aumentar? Aumentará entonces la presión. Perdón. Mil disculpas. Entonces, ¿cómo calculo yo los moles que entran? Pues es muy fácil, ¿no? Me dan las temperaturas, me da aquí la temperatura y me da aquí el volumen, ¿ok? Entonces, yo, gracias a mi ecuación de gases ideales, yo tengo la temperatura y yo tengo el volumen. Pero, y creo que también me da la presión. También me da la presión. Tengo el volumen y tengo la presión, ¿ok? El volumen yo asumo 100 litros, ¿no? Porque me dice calcular el porcentaje, el volumen, perdón, de gas que entra, que sale del aparato por cada 100 litros. Entonces yo voy a decir que el volumen inicial van a ser 100 litros. Despejo, hallo los moles totales, me da como resultado 3.302 moles. Y yo voy a calcular los moles del ácido clorhídrico y del aire, ayudándome de la fórmula, ¿no? Que nos dice que los moles van a ser igual a la fracción molar por los moles totales. Esa fórmula no solo sirve para la presión, ¿no? Como vimos anteriormente, que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, sino incluso también vale para los moles. Perdón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fer, ¿estás ahí? De mi parte no, sí entiendo. ¿Ya? ¿Nicole? Sí, yo sí estoy entendiendo todo. No tengo ninguna pregunta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos calculado los moles iniciales, no los moles que entran. Ahora voy a calcular yo los moles que salen, ¿ya? ¿Cómo calculo yo los moles que salen? Pues voy a calcular por resta, ¿no? Entonces yo voy a calcular cuántos moles absorben y la resta, lo que me quede, va a ser los moles que salgan, ¿no? Entonces voy a calcular cuántos moles absorbe. Entonces yo igual utilizo la ecuación de gases ideales. Entonces la temperatura a la que se absorbe y las condiciones van a ser las mismas de la mezcla. Entonces decir 0.978 atmósferas, pero ya no va a ser por 100 litros, porque aquí yo no tengo 100 litros de ácido clorhídrico, yo apenas tengo 25 litros de ácido clorhídrico. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya no, en vez de 100 litros voy a poner 25 litros, porque ahora esta máquina de aquí solo me absorbe ácido clorhídrico, que solamente hay 25 litros, pero no me va a absorber los 25 litros. Si yo aquí pongo 25 litros, yo voy a calcular los moles que hay en total de ácido clorhídrico, pero yo ya tengo acá, es decir, que si aquí no pongo el 0.98, yo voy a obtener este valor. Entonces, como yo sé que no me absorbe el 100%, sino me absorbe solo el 98%, entonces yo multiplico el 0.98 para el volumen. Y la constante y la temperatura es las mismas, se mantienen, ¿no? Del aparato de absorción. 88 grados centígrados y 743 torriceles. Ahora, yo despejo y divido, y yo voy a tener que los moles que se absorben van a ser 0.8091. ¿Ya? ¿En qué se confunden los chicos cuando llegan a este ejercicio? Es en que cómo calcular yo los moles que se absorben, ¿ya? Entonces yo tengo que tomar en cuenta que como me dan el porcentaje de volumen, entonces significa que si yo tengo 100 litros, yo voy a tener 25 litros de ácido clorhídrico, ¿ok? Y si yo tengo 100 moles, yo voy a tener 25 moles de ácido clorhídrico y 75 moles de aire, ¿ya? Porque el porcentaje volumétrico y el porcentaje, en la fracción molar, el porcentaje molar son equivalentes, ¿ya? Por eso yo aquí, en vez de utilizar 100 litros, yo utilizo 25 litros, y como no es al 100%, sino es al 98%, multiplico esos 25 litros, perdón, por 0.98. ¿Ok? ¿Está claro?
¿Está claro, Fer? ¿Está Sí, claro? ¿Está claro, Nicole? sí, Sí. Ya. sí. Entonces vamos a calcular los moles que salen, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran mis moles iniciales? Yo los calculé acá. Tengo 3.302 moles y los moles que absorben, los he calculado acá, ¿no? 0.8091. Hago una resta y yo voy a tener que los moles que salen van a ser 2.4929. ¿Ya? De los cuales los moles de ácido clorhídrico que me quedan sería, porque solo absorbió ácido clorhídrico, entonces resto, al inicio tenía esta cantidad y absorbió, si se dan cuenta, absorbió bastante, apenas me quedan 0.164 moles, es decir, que se cumple, no tiene sentido, ¿no? Porque dice que absorbe el 98% de ácido clorhídrico, entonces lo que me queda de ácido clorhídrico es muy poquito. ¿Ok? Y bueno, tengo ahí los moles del aire. Los moles del aire, es decir, los moles totales de la mezcla que está saliendo, es decir, los moles de esta mezcla aire y ácido clorhídrico que queda un poquito, va a ser igual a la suma de los moles. Es decir, los moles de que salen más los moles de ácido clorhídrico que quedan. ¿Ok? No, perdón, estoy mal. De estos moles que salen, la cantidad de ácido clorhídrico es esta cantidad de moles. Es decir, que la cantidad de aire que va a haber es esta cantidad de moles totales menos la cantidad de moles de ácido clorhídrico que hay. Por eso tenemos 2.4765, ¿no? Entonces yo, para obtener los moles de aire, yo resto los moles totales que salen menos los moles de ácido clorhídrico que yo he calculado. Y voy a sacar la presión, voy a sacar yo el volumen que sale. Entonces, como ahora ya tengo los moles que salen y yo tengo las condiciones a las que salen, tengo la temperatura 48 grados centígrados, tengo la presión 738 milímetros de mercurio o torricelis, yo puedo calcular. ¿Tengo temperatura? Sí. ¿Tengo volumen? No, es la incógnita. Bueno, estoy acá. El volumen es la incógnita. ¿Tengo la temperatura? Sí. ¿Tengo la presión? También. ¿Tengo los moles que salen? Los acabo de calcular. Y reemplazo los datos, ¿no? Tengo aquí los moles que salen de mi aparato de absorción. Tengo la constante. Tengo la temperatura, 30 grados centígrados. Y tengo aquí la presión final, que es 0.971 atmósferas. Opero y como resultado me va a salir 67.609 litros. Es decir, que por cada 100 litros que llegue a este aparato, yo voy a tener cierto volumen que me salga como ácido clorhídrico y el resultante yo voy a tener que me va a salir en total apenas 67.609 litros. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Fer? No. Ya. Si tienes alguna duda, pregúntame nomás, Fer. Y yo ya estoy al tanto de que tengo que mejorar. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Bueno, eso ya hemos visto. Ahora nos pide calcular el tanto por ciento en volumen de los gases que salen, ¿no? Entonces lo que me está pidiendo en realidad es la cantidad, el volumen porcentual del ácido clorhídrico, ¿ok? Y del aire, es decir, cuál porcentaje tengo en volumen de mi ácido clorhídrico como de mi aire. Entonces en este caso yo tengo la fracción molar del ácido clorhídrico, pero esta sería la final, ¿no? Esta de aquí ya no viene del 0.25 de esta fracción en la que entró. Esta ya es final. Entonces yo tengo que final, tengo 0.0164 moles y esto voy a dividir por los moles totales, que los moles totales vendrían a ser los moles que salen al final. Moles con moles se va y yo tengo una fracción molar de 6.622 por 10 a la menos 3. Saco el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen va a ser igual a la fracción molar
de mi gas, recuerden esto ya lo hemos visto, por 100%. Entonces yo a este 6.622 por 100 a la menos 3, yo le voy a multiplicar por el 100% y tengo que en la mezcla a la que sale va a haber un 0.6622% de ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, lo que sale es muy poquito de ácido clorhídrico, es decir, que la mayor parte se aprovechó y se pudo limpiar, se pudo separar, se pudo purificar del proceso que se utilizó para obtener esto. Y si se dan cuenta, es muy poquito lo que sale, entra y la mayor cantidad se absorbe. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, no por parte, pero no te escuché bien. La última parte. Ya. No, ¿desde qué parte? Bueno, voy a repetir desde esta parte. Entonces me pide calcular el tanto por ciento en volumen de los gases que sale. Es decir, que yo necesito saber, por ejemplo, si en este caso me están saliendo 67.609 litros, ¿no? Yo quiero saber qué porcentaje de este volumen es ácido clorhídrico y qué porcentaje de este volumen es aire. Entonces yo puedo utilizar, ¿no? Yo puedo calcular el volumen de ácido clorhídrico y después dividir el volumen de ácido clorhídrico para el volumen total y multiplicar por 100 y ese es mi porcentaje. Lo mismo para el aire o por resta. O yo puedo hacer lo que yo he hecho en esta ocasión. Entonces yo primero voy a calcular la fracción másica. Entonces, perdón, la fracción molar. La fracción molar va a ser igual a los moles totales, perdón, a los moles del ácido clorhídrico para los moles totales. Y tengo esta fracción másica. El volumen en porcentaje nos dice la fórmula, ¿no? Esta fórmula viene de la ley de volúmenes parciales de Amagat, que nos dice que el volumen de un gas es igual a la fracción molar de un gas por el volumen total, ¿no? Pero ahora yo quiero calcular el porcentaje volumétrico de mi gas. Para yo calcular el porcentaje volumétrico, yo tendría dos opciones, ¿no? Como lo acabé de mencionar. Sacar los volúmenes, dividir el volumen del ácido clorhídrico para el volumen total, multiplicar por 100. O yo puedo multiplicar por 100 a la fracción másica, que es lo que voy a hacer porque ya la he calculado acá. Multiplico por 100 y tengo 0.6622%. Hago la diferencia, ¿no? Porque solo tengo aire y ácido clorhídrico. Entonces, si esto tengo de aire, perdón, si esto tengo de ácido clorhídrico, entonces lógico que lo que quede es de aire. ¿Okay? Y si se dan cuenta, el aire es muy abundante en la mezcla. Es decir que lo que estoy obteniendo, lo que estoy desechando es más aire que lo que me importa, ¿no? Que es el ácido clorhídrico que estoy purificando. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta? De mi parte, no. Ya. Fer, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Fer. Nicole, ¿estás ahí? Sí, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué Claro. en la fracción molar del ácido clorhídrico le divides para los moles del aire? Ah, sí, ves, son los moles del aire. Deberían ser las moles totales, ¿verdad? Deberían ser 49, 29. Sí, está mal ese cálculo. Muy bien, Nicole. Deberían Sí, ser las moles totales. Ajá. antes de que ¿Perdón? ¿Perdón? No escuché lo último, Fer. Nicole. Ay, ya no menciono nada. Ah, perdón. Entonces, sí, aquí está, ma. Déjame ver cuánto sale la respuesta. No sé si ya le tienes calculado tú. ¿Cuánto en verdad sale?
No sé si me ayudas calculando, por favor, Nicole. Me dices cuánto te sale ya. Ya. En la fracción molar me salió 6.58 por 10 a la menos 3. La fracción molar. ¿Ya? Sí, Déjame anotar. dio 6.58 por 10 a la menos 3. 6.58 por 10 a la menos 3. Bueno, no se desvía mucho. ¿Ya? Y el volumen del ácido clorhídrico. Sería 0.658%, me imagino. Ujú. No, por diferencia, bueno, el Sí. aire tienes que es igual a 99.253. Sería, aquí tienes, ¿qué restas? Tendrías del aire que es 99.352%, ¿no? O 42%. 342%, ¿verdad? Me confirma. Si no, sería Sí, 99.342% por sí. resta. ¿Ya? Sí, exacto. Sí, Aquí, sí, sí. sí, ahí ha habido un error, ¿no? De confusión. Porque la fracción molar es del gas sobre los moles totales. Sí, en este caso no se desvía mucho la respuesta porque los moles del ácido clorhídrico son muy poquitos, ¿no? En comparación con los del aire. Pero en otro caso, si estuviéramos, por ejemplo, en otro tipo, con otra relación entre masas, sí que afectaría bastante la respuesta y estaría errónea. ¿Ya? Y bueno, esa en realidad también sí está errónea. Nada más que las respuestas no varían mucho, pero sí que hay que corregir ese dato. Gracias, Nicole. Muy bien. Nicole, ahora vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Vamos a ver si están claros los conceptos. Este ejercicio se parece mucho al ejercicio que vimos antes de este, ¿no? En el que se producía oxígeno gaseoso a través de la combustión del clorato de potasio. Solo que en este no nos pide el volumen, la masa de oxígeno, sino lo que nos pide es el volumen del oxígeno seco que ocuparía a otras condiciones dadas. ¿Ya? Este ejercicio lo van a resolver ahorita. A ver, déjenme ver qué hora tiene. Son las 4:47, tienen hasta las 5:05 para resolver. Y si tienen alguna pregunta, igual yo estoy aquí para que me puedan preguntar. ¿Ya? Ya. Ok, listo.
Si se corta la llamada, yo les envío otra vez el link. ¿Ya? Ya.
Sí, por eso. O te espero. ¿Perdón? O decir para... ¿Alguna pregunta? No, para decir para esperar o algo. El Ah, otro. en la llamada. Mm, Ah, sí, es que ya va a finalizar en 8 minutos. Que solo nos da una hora bueno, el sí, Classroom. como sea. Ajá, ya se acaba y ya les vuelvo a Sí, yo soy. enviar. Así que como tú me digas. ¿Mande? Como tú me digas. Ya. Ujú. Y ya terminaron, ya terminan chicas, ya les queda 3 minutos, bueno, 8 minutos, creo que les da mucho tiempo. ¿Alguien ya terminó? Para ir viendo cómo van. O si tienen alguna duda. ¿Cómo vamos, Fer? Fer no se vale igual ver en el solucionario, ¿no? Porque eso está ahí, pero... O sea, tratemos de hacer. O sea, normal. Ya, muy bien. Y ahorita comparamos resultados. Creo que más de la de los dos. Ya. Nicole, ¿tú cómo vas con...? ¿Estamos resolviendo el ejercicio, Nicole? Bueno, la verdad estoy avanzando un poco, pero estoy confundida con las atmósferas, porque no sé qué hacer, como son tres, me quedé ahí. A ver. Igual, yo Entonces también. nos dice no. A ver. ¿Qué es lo cómo lo planteamos? A ver, vamos a ver. Fer, ¿cómo explícanos? ¿Cómo razonaste este ejercicio? ¿Qué es lo más importante? O sea, yo creo que lo primero que... Eso. Perdón, no escuché, creo que se cortó, Fer. Sí, Fer, a ver, vamos, vamos entendiendo. ¿Qué fue lo que hicimos, Fer? De... A ver. De los... No. Ya, entonces, a ver, Mm, Fer, primero empecemos por qué nos pide. ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, nos está pidiendo qué pasaría si el volumen, qué pasaría si yo la cantidad de oxígeno que he recogido estuviera seco, es decir, sin vapor de agua, y estuviera en otras condiciones que ya no son a las que se recogió, ya no son 23 grados centígrados y 21 Torricelis. Ah, no, perdón, ya no son 23 grados centígrados y 751 Torricelis,
sino que ahora van a ser 0 grados centígrados y 1000 atmósferas. ¿Ya? Nicole, ¿qué fue lo que hicimos? A ver, vamos contigo. Como lo que me pedía el volumen, me basé en esto de PV, en la fórmula de PV igual a moles por R y por T, para ver si le podía sacar. Entonces lo que me faltaba eran los moles. Entonces intenté sacarle con fracción molar, pero no sé si esté bien la verdad porque estoy confundida. A ver, veamos. Vamos, verán, un ejercicio tiene muchísimos caminos, no necesariamente es el que yo les muestro aquí. Entonces, el que plantea cada uno de ustedes está bien. Entonces, muy bien. Entonces, primero, exacto, yo no tengo los moles. Por ejemplo, yo puedo despejar el volumen de P por B igual a NRT, pero ahí va a haber dos variables. Me va a haber el volumen y la presión. Pero, ¿dónde puedo obtener yo el volumen y los moles? Entonces, ¿yo cómo puedo obtener los moles? Es del momento inicial. Es decir, aquí yo sí tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo la presión. Aquí, en este instante, yo puedo calcular los moles. Pero tengo que tomar en cuenta que esta presión de aquí no es la presión del oxígeno, sino es la presión de la mezcla, porque aquí yo tengo oxígeno y tengo vapor de agua. Entonces, como está burbujeando, entonces yo tengo una humedad relativa del 100%. Entonces, la presión parcial del agua va a ser 21.1 torriceles. A esta presión total, yo le resto la presión parcial del agua y yo tengo la presión parcial del oxígeno. Con esos datos, yo ya tengo los moles del oxígeno. ¿Ya? Y ahora que sí ya tengo los moles del oxígeno, voy al otro instante, que es por donde querías empezar, Nicole, y ya ahora sí reemplazo las moles de oxígeno. Ya, ahora, ¿tú querías utilizar la fracción molar? También se puede. De hecho, es lo que yo he utilizado acá. Ya, pero antes de que vean la respuesta y el procedimiento que hice yo, van a intentar calcular ahora con este análisis. Ya, entonces bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Esa sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, aquí está mi procedimiento, que no necesariamente tiene que ser igual al tuyo o al de ustedes. Yo lo que hice fue calcular los moles totales, ¿no? En vez de sacar la presión la presión, en vez de sacar primero la presión parcial del oxígeno para después sacar solamente los moles del oxígeno, lo que yo hice fue sacar los moles totales para después sacar la fracción molar del oxígeno con ayuda de la presión parcial del oxígeno y la presión total, y calcular los moles de oxígeno con la fracción molar y los moles totales. Que aquí está un poquito dado la vuelta, ¿no? O sea, está como que me he querido complicar un poco. De ahí está como que me te das la vuelta. Me imagino que el procedimiento que hiciste tú, Nicole, está un poquito mucho más liviano, ¿no? A lo mejor no hay tanto cálculo. Es mucho más, es un camino más corto. Sí, está un poco más directo. Sí, es más directo. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, todos los caminos llevan a Roma y en este caso la respuesta es la misma. Vamos ahora a ver el siguiente ejercicio. Lo leemos, Nicole, por favor. Un reactor contiene oxígeno a una temperatura dada y 770 milímetros de mercurio. Se hace pasar a través del mismo una radiación UV de 240 nm. ¿Qué es? Nanómetros. Nanómetros, con lo que se produce ozono. Si después del paso de la radiación la presión resulta ser de 730 milímetros de mercurio, ¿cuál es el tanto por ciento en volumen y en peso del ozono formado? Ya, muy bien. Todavía no cogemos biofísica, Nicole. No, tampoco cogí biofísica aún. Ya, muy bien. Exacto. En biofísica vamos a ver igual lo que es la radiación. La radiación ultravioleta es un tipo de radiación que tiene alta energía.
la energía es suficiente como para romper los enlaces entre oxígeno y oxígeno para poder y que estos se estabilicen formando moléculas de ozono. Por eso estamos utilizando. Entonces, los únicos datos que nos dan, si te das cuenta, es la presión inicial, la presión final y la longitud de onda de la luz ultravioleta. Con la longitud de onda no vamos a hacer mucho, la verdad es un dato inútil, solo para despistar. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a plantear la ecuación de formación de ozono a partir de oxígeno, que sería de esta manera. Entonces, el oxígeno se transforma en ozono y igualando quedaría que se necesitan 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de ozono. ¿Ya? Y yo voy a aplicar química 2, ¿no? Cogiste el semestre anterior, ¿verdad, Nicole? Química 2, entonces estamos fresquitos de aquí, ¿no? Entonces yo tengo una cantidad de moles iniciales de oxígeno que no sé, no me da. Le voy a llamar Y. Yo tengo una cantidad de moles que reaccionan, que voy a llamar X, 3X y acá sería 2X. Y al inicio yo no tengo nada de ozono. En el equilibrio voy a tener Y menos 3X y 2X en los productos. ¿Cuáles van a ser los moles totales? Entonces los moles totales, y una vez que yo alcance el equilibrio de la reacción, van a ser los moles que me quedan de oxígeno más los moles que me queden de ozono. Es decir, va a ser Y menos X más 2X. Menos X más 2X menos X, entonces los moles totales van a ser igual a Y menos X. ¿Ya? Ahora, para resolver el ejercicio vamos a tomar como constantes la temperatura y el volumen. ¿Por qué? Porque vamos a idealizar, ¿no? No sabemos en realidad, no nos dice, pero si es que no lo asumimos, no podremos resolver el ejercicio. Entonces, lo que sí fijo de cajón es constante, es el volumen, porque el reactor pues no se me hace más grande, no se me hace más chiquito por la radiación, se mantiene igual, tiene paredes rígidas. Entonces yo voy a utilizar mi ecuación de los gases ideales, entonces voy a despejar el volumen, porque el volumen se mantiene constante en mi reactor, y voy a igualar el volumen inicial y el volumen final, que es el mismo volumen, por eso solo está volumen. Entonces el volumen, la ecuación igualada nos quedaría de esta manera, la constante se simplifica y al igual que la temperatura, y yo tendría la siguiente ecuación, ¿no? Tendría que los moles iniciales sobre la presión inicial es igual a los moles finales sobre la presión final. Esos datos sí tengo, pero yo no tengo los datos de las moles iniciales ni de las moles finales, pero sí los tengo expresados, ¿no? Los tengo expresados. Iniciales, ¿cuánto tengo? Yo apenas tengo Y. Finales yo tengo Y menos X, ¿ya? ¿Qué hacía el ingeniero Escobar cuando no tenía, por ejemplo, los datos? El ingeniero Escobar asumía una mol inicial. Y de hecho eso podemos hacer. Podríamos asumir una mol inicial, pero lo que he hecho yo, bueno, ha sido complicarme un poquito. Entonces lo que he hecho es aplicar un poquito de álgebra a esta ecuación. Entonces, ¿qué he hecho? Yo he pasado a dividir la presión final, que está dividiendo, he pasado a multiplicar. Y he decidido que todo lo que es variable Y me quede del lado derecho del igual y todo lo que es X del otro lado del igual. Y yo he tenido esta expresión que es igual, X es igual a 0.052Y. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, yo voy a calcular lo que me piden, ¿no? Porque miren lo que me están pidiendo, recordemos, me están pidiendo el tanto por ciento, ¿ok? Entonces el tanto por ciento en volumen yo lo puedo calcular multiplicando la fracción molar por el volumen total, ¿ok? ¿Y cómo obtengo yo la fracción molar? Como me pide, perdón, el porcentaje en por ciento en volumen, en realidad es la fracción molar por 100 o la fracción volumétrica por 100, ¿no? Y la fracción molar y volumétrica son las mismas. Entonces yo tengo aquí. Entonces yo tengo que la fracción molar del ozono va a ser igual a los moles del ozono sobre los moles totales. Yo tengo los moles del ozono en equilibrio aquí.
2x. Al final tengo 2x de ozono. Y en los moles totales también los calculé, es y menos x. Entonces yo aplico, yo aquí tengo un sistema de ecuaciones, si puedes ver, tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Entonces yo voy a reemplazar en x 0.052y y yo voy a operar 2 por 0.052, 0.104 y aquí saco factor común. Aquí opero porque son variables iguales. Entonces y1 sería aquí 1 menos 0.052, 0.948. Simplifico las y divido, ¿no? Y me queda 0.1097, que va a ser la fracción molar del ozono. Y la fracción molar del ozono yo la multiplico por 100 y obtengo el porcentaje en volumen del ozono, que en este caso sería 10.97. Esta es una manera de resolver el ejercicio. Otra es asumir que y es 1. Si asumo que y es 1, yo x ya lo puedo obtener desde aquí. ¿Te das cuenta? Si yo asumo que aquí y es 1, es decir, yo tengo una mol de oxígeno, entonces aquí yo tendría que x es igual a 0.052 y yo acá tendría que mis moles de oxígeno serían igual, reemplazando, ahí tendría que reemplazar acá, ¿no? Las moles de oxígeno, que serían aquí 2x, entonces sería 2 por 0.052 y las moles de ozono, que sería 1 menos 3 por 0.52 y las moles totales, que serían 1 menos 0.052. Está más fácil, ¿no? Y yo aplico lo mismo, calculo la fracción la fracción molar, perdón, y la multiplico por 100. De las dos maneras me sale lo mismo. De hecho, tú puedes intentar asumir una mol. Tienen las presentaciones, las tienen ya subidas en el Drive. Ya les subí el link del Drive al Classroom. Entonces lo que tienen que hacer es entrar con una cuenta que tenga espacio y pedir acceso, ¿no? Porque yo les tengo que dar el acceso para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Y eso, entonces hemos obtenido la primera, ¿no? Que nos dice, que nos pedía el tanto por ciento en volumen y también nos piden el peso del ozono formado. Y en peso, es decir, el tanto por ciento en peso también. Entonces, yo voy a calcular aquí. Entonces tengo yo, por ejemplo, el peso molecular de cada uno. Como el peso atómico del oxígeno es 16, el ozono 2 átomos de oxígeno, 32 gramos mol, el ozono 3 gramos de oxígeno, 48 gramos mol. Yo voy a calcular el porcentaje másico del ozono, que es igual a la masa del ozono sobre la masa total por 100. Yo me voy a volver a ayudar de la ecuación del peso molecular. Peso molecular es igual a la masa sobre los moles. Despejo la masa va a ser igual a los moles por el peso molecular. Y yo tengo los moles, no tengo los moles, pero sí tengo el peso molecular. Entonces voy a reemplazar esta ecuación acá arriba. Entonces, como esta es la masa del ozono, entonces va a ser los moles del ozono por el peso molecular del ozono. Y acá abajo va a ser los moles totales por el peso molecular total. Algo que quiero enseñarles, a veces sí me falta un esferito, no sé cómo explicarlo, pero bueno, a ver, voy a utilizar Paint, voy a ver qué tal me sale. Ya, si me sigues, Dana, que digo, Nicole, déjame ver si aquí puedo dibujar. Ya, sí puedo dibujar. Bueno, medio choquito, pero bueno, espero que se me entienda. Ahora, yo tengo una mezcla. Ya, yo tengo por ejemplo aquí dos tipos de gases. Digamos que yo tengo por ejemplo oxígeno. Así sí, estoy viendo tu pantalla. ¿Sí estás viendo? ¿Aló? Sí, veo. Ya. Yo tengo aquí dos gases. Bueno, vamos a imaginar que el dibujo está más bonito, más chévere. ¿Y qué va a pasar? Cada gas, por ejemplo, digamos que yo tengo nitrógeno aquí.
Bueno, y yo tengo oxígeno. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cada uno de estos gases tiene un peso molecular. Entonces, cada uno de de las moles van a ocupar cierto peso. Pero el peso, pues podría decir, el peso de mi mezcla va a depender de qué cantidad de átomos haya. Es decir, por ejemplo, si yo tengo muchos átomos de nitrógeno y el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno molecular pesa 28 gramos. Ay Dios, ahorita está saliendo de más feo. 28 gramos. Lo importante es que se entienda el concepto. Y en cambio el oxígeno tiene 32, ¿no? Porque es oxígeno diatómico. Los únicos gases que no se multiplica por 2 son los nobles. Y los gases que son compuestos, obviamente, como el metano. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que el peso molecular de mi mezcla va a venir dado por la cantidad de cada una de las sustancias. Es decir, que si yo tengo aquí muchos átomos de nitrógeno, el peso molecular de mi mezcla va a ser muy cercano al nitrógeno. ¿Okay? Entonces el peso molecular de una mezcla ya va a ser igual a la fracción molar de cada uno de los gases, por ejemplo en este caso nitrógeno, por el peso molecular del nitrógeno. Más la fracción molecular, la fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Ya, esta fórmula la vamos a ocupar hasta tercer parcial. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, muchos átomos de oxígeno? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando es como... hagamos de cuenta que es un líquido, ya, pues solo para facilitar la explicación. Si yo cojo con una cuchara, entonces si tengo altas moléculas de oxígeno, cuando yo coja con la cuchara a la mezcla, entonces hay una alta probabilidad de que yo ahí tenga bastantes átomos de oxígeno. Entonces la mezcla va a venir dada más por el peso molecular del oxígeno que por el peso molecular del nitrógeno. Es decir, por ejemplo, vamos a ver en este caso. Ya, yo tengo aquí la fracción molar. Yo ya calculé. Yo tengo aquí, esta es la fracción molar, 0.1. Por diferencia, ¿no? Porque la suma tiene que darnos 1, entonces la fracción molar del oxígeno debería ser 0.8903. ¿Ya? Más o menos. 8903. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar? El que está en mayor cantidad, como podemos ver, es el oxígeno, no es el ozono. Entonces significa que el peso molecular va a estar muy cercano al 32%, el 32 gramos mol antes que el 48 gramos mol. Vamos a sacar el peso molecular. Aquí está directo, no la fórmula, pero vamos a sacar aparte, solo para que practiquemos. Utilizando esta fórmula de acá, Nicole. Y con esta fracción molar que hemos calculado del ozono, ¿ya? Con esta fórmula de aquí. Nada más que en vez de nitrógeno sería oxígeno o ozono y el otro oxígeno, ¿ya? Y me vas a avisar cuánto te sale. Yo lo voy a calcular desde acá.
¿Ya, Nicole? ¿Cuál era el peso molecular total? El peso Ese molecular no, es el que no estamos recuerdo. calculando. Ya. Entonces, ¿cuál me falta la fracción del oxígeno? La fracción del oxígeno es por diferencia, ¿no? Porque, recuerda, la suma de una fracción es como, por ejemplo, eh, déjame te lo pongo aquí para que sea más explicativo. ¿A qué es igual una fracción molar? Por ejemplo, tú tienes, en este caso, entre los dos. No, sí, este sería. Tú tienes, por ejemplo, la fracción molar del oxígeno va a ser igual a los moles del oxígeno sobre los moles totales. Y la fracción molar del ozono va a ser los moles del ozono sobre los moles totales. En este caso, no. ¿Y los moles totales a qué van a ser igual? Los moles totales van a ser igual a las moles del oxígeno más las moles del ozono. O sea, si te das cuenta, si yo sumo las fracciones parciales, aquí arriba es lo mismo que acá abajo. Entonces, esto, la suma de las fracciones parciales siempre me va a dar 1. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí me salió 33.75. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya que practicamos, sigamos con el ejercicio. Ahora, yo tengo, por ejemplo, entonces listo, ¿no? Entonces, ahora, seguimos aquí. Yo tengo el peso molecular de mi mezcla. Este de aquí es total. Y yo tengo aquí los moles de ozono sobre los moles totales. Si te das cuenta aquí, esto que tengo aquí es la fracción molar del ozono. Y esta fracción molar del ozono, ahorita la he puesto acá arribita, yo que ya la tengo calculada. Entonces se mantiene igual. El peso molecular del ozono yo lo tengo. Y el peso molecular de la mezcla, de hecho, ya lo hemos calculado iguales, ¿no? Es decir, aquí solamente está como de reemplazar, ¿no? Porque aquí todo esto es el peso molecular de la mezcla, porque el NT y este de aquí se hicieron uno solo, fusionaron haciéndose fracción molar. Ya, reemplazo todo y voy a obtener que la fracción, el porcentaje másico del ozono formado es del 15.599%. ¿Ya? Vamos a verificar, ¿ya? Ahora vamos a verificar, aquí vamos a cambiar, vamos a poner el peso molecular que hemos calculado y vamos a verificar que la respuesta sea esta de aquí. O bueno, parecida, no se puede alejar mucho. Sale 15.60. Ya, sí. Muy bien. Vamos a leer el siguiente enunciado. Déjame nada más ver si es que Fernanda contestó. No contestó. Bueno, supongo que no se va a volver a unir. Estaba solo con datos. Ya. Este de aquí. Lee. El flujo sanguíneo a través de los pulmones durante cada respiración es de 0.25 litros. La frecuencia de respiración es 20 respiraciones por minuto. A una persona intoxicada con CO, con CO Monóxido se de le carbono. trata manteniendo, sí, monóxido de carbono se le trata manteniendo artificialmente la respiración con la administración de oxígeno puro en una concentración expresada como porcentaje en volumen de 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono, para promover el desplazamiento competitivo del monóxido de carbono.
El volumen pulmonar efectivo total después de una inspiración normal es aproximadamente 2,8 litros. Si la persona está durante una hora con el tratamiento, ¿cuántas moléculas de CO son desplazadas por el oxígeno? Considere que en la reacción por cada molécula de oxígeno se desplaza una de monóxido de carbono, que la temperatura del cuerpo es de 37 grados centígrados y que la presión es de una atmósfera. Ya, muy bien. Entonces básicamente aquí esto es muy real. La verdad, los ejercicios por lo general parten de problemas que suelen ser reales, ¿no? Bueno, más que todo los que les gusta tomar a la ingeniera. Este ejercicio es de prueba. Entonces, bueno, voy a hablar un poco del contexto, ¿no? Para que se entienda lo que se está planteando aquí. Básicamente, nosotros nos intoxicamos por monóxido de carbono. ¿Por qué nos intoxicamos por monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono dentro de nuestro organismo se une a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que está encargada de transportar el oxígeno hacia las células. Cada célula necesita el oxígeno para producir energía. Nuestras mitocondrias necesitan oxígeno para producir ATP. Si no tenemos oxígeno, entonces nuestra formación de ATP va a formarse por otro lado, produciendo acidez y hasta cierto punto luego no vamos a resistir, nos vamos a ahogar, vamos a tener un fallo biológico, vamos a morir por ahogamiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta persona intoxicada, para evitar que el monóxido de carbono se una a la hemoglobina, yo lo que puedo hacer es aumentar las moléculas de oxígeno que fluyan dentro de mi organismo, para que compitan con las moléculas de monóxido de carbono por unirse a la hemoglobina. Entonces, si es que hay más moléculas de oxígeno, entonces es más probable que el oxígeno se una a la hemoglobina y que evite que el monóxido de carbono se una a esta. Por eso nos dice que la reacción, por eso nos dice que las moléculas, nos dice que considere que en la reacción por cada molécula de oxígeno se desplaza una de monóxido de carbono, porque están compitiendo entre sí. Ahora, nos dan los datos, ¿no? Entonces, primero yo tengo que, como me piden las moléculas de monóxido de carbono, entonces yo necesito saber cuántas moléculas de oxígeno entraron para saber cuántas moléculas de monóxido de carbono se desplazaron. Entonces yo voy a utilizar la ecuación de los gases ideales. Entonces, la ecuación de los gases ideales, despejo moles, y yo tengo en los gases ideales, tengo la constante, que es la de siempre, tengo temperatura, me dan la temperatura, tengo la temperatura del cuerpo, 37 grados centígrados, necesito la presión, me dan la presión es de una atmósfera, y me falta el volumen. Yo necesito saber cuánto volumen de aire, ¿no? De una mezcla de aire, ¿no? En esa mezcla está el 95 y el 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. Cuánto volumen de esa mezcla estoy inhalando, cuánto ha inhalado la persona. Entonces, ¿qué nos puede servir? Por ejemplo, nos dice aquí, dice el flujo sanguíneo durante cada respiración es de 0,25 litros. Esto de aquí, si dice flujo sanguíneo, es la cantidad de litros de sangre que circulan durante cada respiración. Eso no nos servirá porque yo no necesito la cantidad de sangre, necesito la cantidad de aire que he inhalado. Y bueno, aquí ¿qué más nos da? Nos dice, la frecuencia de respiración es de 20 respiraciones por minuto. Bueno, todavía a lo mejor nos puede servir. Veamos qué más nos da. Nos dice que el volumen pulmonar efectivo total después de una inspiración, es decir, después de que inhalaste, es de 2,8 litros. Es decir, que tú inhalas 2,8 litros de aire por cada respiración. Y después nos dice que la persona está durante una hora con el tratamiento. ¿Ya? Entonces, si yo digo que por cada respiración tengo 2,8 litros y que una persona normal hace 20 respiraciones por minuto y que esta persona estuvo una hora con el tratamiento,
¿Podría yo calcular el volumen de aire que inhaló esta persona durante este tiempo? Nicole, ¿estás ahí? ¿Aló? Tal vez sí se pueda. Sí, Ya, sí, muy bien. tal vez se pueda calcular. Sí, de hecho aquí tenemos el cálculo. Entonces tenemos la frecuencia de respiración, que es 20 respiraciones por minuto. Como yo he estado una hora, es decir, 60 minutos, y bueno, esta persona, ¿no? Que se intoxicó ha tenido 1200 respiraciones. Como cada respiración yo inhalo 2.8 litros, entonces yo multiplico 2.8 litros por 1200 respiraciones y yo tengo que, como resultado, que esta persona ha inhalado 3360 litros de aire, ¿no? O sea, hay recambio, no entra y sale, pero en total el que ha inhalado es de 3360 litros de aire, pero este aire se encuentra en mezcla, ¿no? 95% oxígeno, 5% dióxido de carbono. El porcentaje en volumen, recuerda que también es lo mismo que el porcentaje molar, es decir que la fracción volumétrica es lo mismo que la fracción molar. Entonces yo voy a despejar los moles de oxígeno. Los moles de oxígeno, yo tengo que una atmósfera, no, tengo la presión, una atmósfera, el volumen de oxígeno, entonces el volumen total de mi mezcla es 3360. De esta, el 0.95, es decir, el 95% es oxígeno. La constante, 0.082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin por 310.15 Kelvin, que es la temperatura en kelvins del cuerpo humano, ¿no? 37 grados centígrados. Y yo he calculado las moles de oxígeno. En este caso es 125.5 decimales mol. ¿Ok? Ahora, lo que me pide no es cuántas moles, me dice cuántas moléculas. ¿Okay? ¿Qué es una molécula? Una molécula, pues es, por ejemplo, el oxígeno es una molécula y el monóxido de carbono es una molécula. Si fuera solo, por ejemplo, un gas noble, por ejemplo, un gas noble existe así nomás, ¿no? Solo como un único átomo. Entonces también a una de las moléculas se les denomina átomos. ¿Okay? Entonces yo voy a calcular las moléculas. Entonces yo tengo que una mol es el número de Avogadro, ¿no? Esto si lo utilizan en química 2. Una mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Moles con moles se van. Y yo tengo que las moléculas desplazadas de CO2 por el oxígeno es de 7.558 por 10 a la 25 moléculas. Es decir, un montón, ¿no? Miles y miles y miles de millones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, sí te entendí todo. Ya, muy bien. Si te das cuenta, una vez que pues le entiendes y le analizas, el ejercicio no está tan difícil. Lo que pasa con los estudiantes es que se abruman mucho cuando ven un enunciado muy largo. Pues es como que piensan que el enunciado, como el enunciado está largo, pues el procedimiento es larguísimo. De hecho, no siempre es así. ¿Te acuerdas del ejercicio que también hablaba de una intoxicación? Por ejemplo, este de acá. Este de aquí, pues que estaba súper largo. ¿Sí resolvimos este ejercicio contigo, Nicole? ¿Sí, no? ¿O no? Ah, no, se me fue el internet y ya no pude entrar. Ya, bueno, este ejercicio es muy largo. Bueno, ya lo chequeas en la presentación. Pero básicamente lo que nos está pidiendo aquí es calcular la presión parcial del ciclo propano. Y lo único que nos dan es que nos dicen que tiene que estar al 95%, al 92% y siempre tiene que llegar a una atmósfera. Entonces lo único que yo utilizo es la ley de Dalton. Y se acabó. Pues mira, cuatro líneas de respuesta. Y el enunciado pues difícil, ¿no? Muchas veces es así. Entonces no nos tenemos que dejar abrumar por los enunciados que son muy extensos, ¿ya? Y bueno. Y a ver, estamos acá. Ya. A ver qué hora es. Si alcanzamos porque este enunciado ya no alcanzamos. Mañana vamos a ver este ejercicio de aquí, porque este ejercicio es un poco complicado.
Bueno, no es complicado, es un poco largo, entonces yo lo voy a explicar mañana con detenimiento y ahorita vamos a leer este ejercicio, por favor. Si 2 gramos de NH3 reaccionan con 4.4 gramos de ácido clorhídrico en un recipiente de 2 litros, de 2 litros a 30 grados centígrados, la presión final en el recipiente será. Ya. Estos son ejercicios de reacciones químicas. A la ingeniera le encanta poner así en las conjuntas. Entonces, aquí tenemos la reacción química, ¿no? Tenemos que el amoníaco reacciona con el ácido clorhídrico. El amoníaco es una base, el ácido clorhídrico es un ácido y forman una sal cuaternaria de amonio en este caso. Es decir, y están en relación 1 a 1. Es decir, que por una mol de amoníaco reacciona con una mol de ácido clorhídrico y me forman una mol de cloruro de amonio. ¿Ok? Es distinto a la del ozono. En el ozono yo necesitaba 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de ozono. Aquí están en relación 1, 1, 1. Está facilito. Yo voy a calcular primero los moles de cada uno, ¿no? Porque yo necesito los moles para calcular moles iniciales, equilibrio y finales. Entonces me dan las moles de amoníaco, las moles de ácido clorhídrico, me dan el volumen y la temperatura. Entonces yo lo que voy a hacer es, gracias al peso molecular, yo voy a calcular los moles de cada uno de ellos. Peso molecular del amoníaco 17, peso molecular del ácido clorhídrico 36, y yo tengo estas cantidades de moles para cada uno de los gases. Y yo voy a ponerme reacción química, ¿no? Entonces tengo al inicio 0.118 moles de amoníaco, 0.122 moles de ácido clorhídrico y tengo 0 moles de cloruro de amonio, porque todavía no ha empezado la reacción. En la reacción van a reaccionar XXX porque todos están a relación 1, 1, 1, y en el equilibrio voy a tener 0.118 menos X, 0.122 menos X y X. Y estos van... ahora, ¿cuál va a ser mi reactivo limitante? ¿No? Porque recuerda, por ejemplo, si yo tengo aquí 1 millón de moléculas y acá tengo otro millón de moléculas, no importa. Entonces yo puedo tener 1 millón de moléculas de cloruro de amonio. Entonces van a consumir las dos, porque hay lo necesario. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 1 millón y acá tengo la mitad, entonces solo la mitad se me va a poder convertir en cloruro de amonio. Y la mitad de este que está en exceso, pues va a sobrar. Entonces, a este que se encuentra en menor cantidad, va a ser el que marque la cantidad de producto que se va a formar. Y esto se conoce como... ¿Nicole? Como el reactivo limitante. Exacto, muy bien. Está enseñado bien el ingeniero Escobar. Entonces nuestro reactivo limitante va a ser el amoníaco, porque el amoníaco se encuentra en menor cantidad. ¿Te das cuenta? Frente al ácido clorhídrico, el amoníaco es más pequeño. Entonces el reactivo limitante va a ser el que se consuma, y el reactivo que sobre, en este caso el ácido clorhídrico, los moles van a permanecer incluso en equilibrio, es decir, al final del proceso. Entonces despejamos mi X y es 0.18, es decir, que aquí se consume, aquí me queda 0, y voy a calcular los moles que tengo yo totales. Los moles totales van a ser los moles del amoníaco. Bueno, el amoníaco se consumió todo, entonces va a ser los moles que yo tenga de cloruro de amonio más los moles que yo tenga de ácido clorhídrico que me sobraron, y es lo que yo tengo aquí, 0.118 menos X. Ya, esos son los moles de acá arriba, los moles totales, menos X más 0.122 menos X más X. Estos son los moles totales. Este de aquí me va a dar 0, entonces reemplazo yo aquí el 0.118 y voy a tener que los moles totales van a ser 0.122. ¿Ya? Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí yo tengo 0.122 y aquí 0.118. Entonces este 0.118 va a reaccionar con 0.18 moles de este y me va a formar 0.118 moles de sal. Y aquí me van a sobrar los 0.04 moles de ácido clorhídrico, que estos al sumarse al final me van a dar igual 122. ¿Ya? Y ahora sí, yo voy a calcular la presión, ¿no? La presión del recipiente.
Entonces, ¿qué ocupo? Gases ideales, despejo la presión, me dan el volumen, me dicen 2 litros, me dan la temperatura, me dicen 30 grados centígrados y los moles ya he calculado. Reemplazo tiki tiki en la calculadora y ya, se acabó el ejercicio, ¿no? Lo más complicado de los ejercicios es razonar y ver por dónde meter los datos y qué ecuaciones resolver, ¿no? Entonces, hasta aquí con la clase de hoy. Las diapositivas las tienen ya en el Drive y no se olviden